segregación escolar es el fenómeno por el cual los estudiantes se encuentran distribuidos en las escuelas de manera diferente, y esta distribución se produce en función de su condición previa, condición como puede ser su nivel cultural, su nivel económico o su género, su sexo. España, los resultados de nuestro estudio demuestran que España está a la cabeza entre los países de la Unión Europea que más segregan a los estudiantes. Comunidades autónomas como Madrid, como Cataluña, como Canarias son las comunidades autónomas que más segregan a los estudiantes en centros sostenidos con fondos públicos. Entre las comunidades autónomas que menos segregan están pues está Baleares, está Galicia, está Aragón. Estas comunidades autónomas están a la altura de Finlandia, comunidades autónomas que casi no están segregando. Era una prioridad que tuviéramos ahora mismo una ley educativa que garantizara o que trabajara por un sistema educativo público más igualitario. Y eso es una de las cosas y una de las intenciones que persigue la ley, la famosa ley CELA. Los datos son demoledores. Yo aquí lo que me tengo que remitir es a los datos oficiales del Ministerio de Educación, las tablas y las secuencias, y son demoledores. La concertada no sale bien parada. No sale bien parada en la escolarización, por ejemplo, del alumnado con necesidades socioeconómicas, apenas 2/3 de lo que le correspondería, por ejemplo, en una comunidad como Madrid, en función del peso que tiene en el sistema. Igual ocurre con el alumnado inmigrante y igual ocurre con el alumnado que tiene otro tipo de necesidades. Realmente estos datos ponen en cuestión la función social de la educación concertada. Son una mala noticia para la educación concertada. Sí. Una nueva ley orgánica que supere la que tenemos en vigor, que es la LOMCE, que es la que actualmente está en vigor, que aprobó el Partido Popular con el ministro Wert, necesita proponerse como objetivo mejorar los índices de segregación en España. Efectivamente, en la enseñanza concertada hay unos índices un poco menores al peso que le corresponde en presencia de inmigrantes y de personas de bajas rentas. Y a mí se me ocurren 3 razones. Una es que en los municipios de menor tamaño solamente hay un centro y naturalmente es público, y ahí se acumulan en gran parte familias de baja renta. Luego también está que en muchas comunidades autónomas no hay becas ni de transporte ni de comedor para la enseñanza pública, para la enseñanza concertada, son solo para la pública. Y eso hace que la gente de menor renta no puede ir a la enseñanza concertada simplemente porque le prohíben ir porque no tiene esas ayudas. Luego hay otra razón, y es que el puesto escolar concertado tiene una financiación como de la mitad que el público. Esto no es así en toda Europa. Yo he visitado, por ejemplo, Holanda o Finlandia o muchos otros países donde reciben exactamente la misma cantidad en las 2 redes. Entonces, si eso fuera así, yo estoy seguro que no existirían esas diferencias. Fíjate que a mí esos datos no me cuadran. La concertada ha visto crecer los conciertos y su financiación en un 16,8, por encima del número de alumnos que ha recibido. Por otra parte, la pública, en este momento la financiación de la pública está 7,5 puntos por debajo de lo que estaba en 2009 cuando empezó la crisis, y hay más de 1.000 millones de euros que no se han recuperado aún, no se han revertido esos recortes. No me cuadran esos números. La ley educativa, tanto una como la que viene, garantizaba o debe garantizar, o decía a las escuelas que garantizaran la igualdad de oportunidades de acceso a sus estudiantes. Y en la medida en la que tú estableces una cuota para asistir a actividades que sean de carácter, pues ya sean extraescolares, pero metidas dentro del horario oficial, y que además las mantienes de manera estable a lo largo del calendario académico de los estudiantes, si tú obligas a las familias a pagar esa cuota de una forma tremendamente directa, estás obligando a que familias con menores recursos, tanto culturales como económicos, puedan acceder a esas escuelas, y eso termina concentrando y abocando a unos estudiantes en unas escuelas y a otros en otras. La solución para que no se produzca ese efecto que a nadie nos gusta es que tenga la misma financiación pública, porque aquí hay una segregación normativa, porque a las familias que eligen enseñanza concertada se les da la mitad de financiación. Esa es la fuente verdadera de la segregación. Los centros que concentran a los estudiantes con menores recursos son también los centros que están enfrentando mayores dificultades. Tienen una enorme movilidad de su profesorado, tienen un claustro mucho más inestable, sus profesores enfrentan muchos y unos retos y unas dificultades mucho mayores. Por lo tanto, el alumnado vulnerable que acude a estos centros de alta complejidad
no solamente acude a estas escuelas, sino que es que además es el contexto de la propia escuela el que le impide mejorar, el que le impide hacer mejor las cosas. Lo que hace falta, que ha salido antes, es acabar con esa crispación, ese enfrentamiento entre redes que siempre perjudica. Porque cuando uno, en vez de ver cuáles son los problemas que tiene su escuela o su red, lo que hace es pensar que la culpa la tienen otros, y más cuando los otros tienen la mitad de financiación, yo creo que evita ver cuáles son sus verdaderos problemas, no los afronta y le perjudica muy seriamente. Cuando hablamos de que la libertad la tienen todas las familias, yo creo que eso es una falacia. En realidad solamente tienen libertad aquellas familias que más tienen, que más recursos tanto económicos como culturales tienen. Y pongo otro ejemplo de otra política educativa que está a la orden del día, que es el desarrollo de los centros bilingües. En estos centros bilingües pueden ir terminan yendo los estudiantes de familias con más recursos culturales y con más recursos económicos, porque aquellas familias que no pueden, porque no dominan el inglés, apoyar a sus hijos a hacer las tareas escolares, pues terminan llevando a su hijo a otro tipo de escuela.